Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Giovanni Eligio Gutiérrez, estudiante de la carrera de Medicina por parte de la Universidad de Guadalajara, actualmente cursando el diplomado en Farmacología por parte del campus Biomedets. Y el día de hoy me veré a la tarea de contestar algunas preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es la diferencia entre un error de medicación y una reacción adversa? La reacción adversa es una respuesta a un fármaco que es nociva y no intencionada, y que tiene lugar cuando éste se administra en dosis utilizadas normalmente en seres humanos para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o para la modificación de una función fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Cada cuerpo reacciona diferente ante un estímulo. El estímulo en este momento será el medicamento. Entonces, cuando una persona tiene que ser tratada para alguna enfermedad, se le da un tipo de medicamento. Este medicamento es normal que se utilice en otras personas en esas mismas dosis para curar esa misma enfermedad. Sin embargo, esa persona puede que tenga un metabolismo diferente o una reacción adversa diferente que pueda generar esta y que le pueda generar un mal, es decir, una respuesta nociva y no intencionada sobre todo. Ejemplo de esto es, por ejemplo, la penicilina, la cual en algunas personas causa una reacción alérgica. Esta se puede tomar en cuenta como una reacción adversa, ya que en otras personas se utiliza la misma dosis, sin embargo en esa persona pudo generar una reacción. Caso contrario es el error de medicación, el cual es un incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o dé lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando estos están bajo el control de profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. En este caso, se tiene en cuenta que el medicamento es el mismo, se da como tal como un suceso prevenible con la capacidad de generar daño a quien lo consume, debido a la utilización, ya sea por una utilización inapropiada, por aumento de la dosis o porque el etiquetado no estuvo adecuado o por cualquier razón. Caso de esto puede ser el ejemplo de la insulina. Por ejemplo, que un paciente esté en tratamiento con insulina y al ponerse la insulina NPH, él recuerda que le dijeron dosis de 20 y 10. Entonces la de 10 se la pone en la mañana y la de 20 se la pone en la noche, generando una hipoglucemia al día siguiente, enchamucada por así decirlo, justamente por un error de medicación derivado del mismo paciente. Y bueno, ¿cuáles son las causas por las que se presenta un error en la medicación? Tenemos varias causas por las cuales se puede generar, principalmente el fallo en la prescripción, en el cual el médico puede generar una prescripción errónea del medicamento que se está utilizando, ya sea en la dosis, en el medicamento que debía de utilizar, en la presentación que se puede utilizar, y esto puede derivarnos a un error en la medicación. Otro caso muy común es la comunicación, en el cual el paciente no es receptivo a las indicaciones que da el médico y por ende no se da una farmacoterapia adecuada. También tiene que ver mucho el etiquetado, el envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución, administración de los medicamentos, eso obviamente dependiendo de la farmacéutica que los está vendiendo. La educación del paciente, si es que puede acatar las reglas para poder consumir el medicamento. El seguimiento del tratamiento, eso es muy importante. Muchos pacientes dejan el medicamento a medias prácticamente, y la utilización que se le da a Y bien, ¿cuál es la clasificación de los errores de medicación? Estos errores de medicación cuentan con 4 peldaños importantes para generar el error de la medicación. El primero es el error potencial, en el cual se puede dividir la categoría A, que corresponde a las circunstancias o incidentes con capacidad de causar error, es decir, una cuasi falla. No se generó el error, pero se pudo haber generado. Error sin daño. El error sucedió, sin embargo no generó ningún problema en el paciente. La categoría B, el error se produjo pero no alcanzó al paciente. El error se produjo en la categoría C y alcanzó también al paciente pero no causó ningún daño. Y en la categoría D, el error alcanzó al paciente pero no le causó daño. Sin embargo, sí se requirió de monitorización e intervención para comprobar que no hubiera sufrido daño.
Ahora, entrando en el tercer peldaño, que es el error con daño, tenemos 4 categorías muy importantes, la cual la categoría E es el error contribuyó o causó daño temporal al paciente y requirió intervención. La F, el error contribuyó o causó daño temporal al paciente y requirió o prolongó la estancia del paciente en el hospital. La categoría G, el error contribuyó o causó daño temporal al paciente. Y la categoría H, en el que el error comprometió la vida del paciente y requirió intervención para mantenerlo con vida. Y por último, el error mortal, por como bien su nombre lo dice, la categoría I representa el error que contribuyó o causó la muerte del paciente. Y esto obviamente encaminado a solamente la administración y características del medicamento que pueden generar este problema. Y bueno, también es parte importante de la dosificación y tratamiento el tomar en cuenta el perfil farmacoterapéutico. ¿Y qué es esto? El perfil farmacoterapéutico es la relación de datos referentes a un paciente, su tratamiento farmacológico y su evolución realizada en el servicio farmacéutico, con el objetivo de hacer el seguimiento farmacológico que garantice el uso seguro y eficaz de los medicamentos y detecte los problemas que surjan en la farmacoterapia o el incumplimiento de la misma. Este acto es un acto profesional en el cual el químico farmacéutico tiene que orientar y supervisar la relación en relación al cumplimiento de su farmacoterapia mediante intervenciones farmacéuticas dirigidas a prevenir, identificar y sobre todo resolver los problemas relacionados a los medicamentos que le están dando al paciente. Entonces, para esto tenemos un proceso que se debe de seguir para generar un perfil farmacoterapéutico, en el cual se hace un análisis de la situación teniendo en cuenta todos los medicamentos que se le están proporcionando al paciente, generando así un estado de situación en el cual esto se evalúa por parte de los médicos, los farmacéuticos, enfermeros, personal de salud que está al tanto de los medicamentos. Se hace un plan de actuación a base de esta situación y ya haciendo la actuación se da una evaluación y seguimiento del mismo para corroborar que no se está haciendo un daño al paciente con todos los medicamentos que se le están dando. Y bueno, una de las preguntas más importantes y que más tienen que ver en la clínica es cuáles son las características que se ven afectadas en los pacientes ancianos y en los pacientes pediátricos a nivel de la farmacocinética. Estos dos tipos de pacientes van a tener consideraciones muy importantes para desarrollar una farmacocinética alterada. Si bien todos los medicamentos que utilizamos están a base de estudios generados en pacientes con ciertas características, estos estudios no siempre se han realizado en niños o en adultos mayores. Es por eso que la consideración de tener en cuenta si los niños y los ancianos, que son los extremos de la vida, pueden tener alguna alteración en la farmacocinética de los medicamentos, es tan importante. Y bien, la primera vía que tenemos afectada en los niños va a ser la absorción. Obviamente absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los medicamentos se van a ver alterados en estos dos pacientes. La vía de la absorción va a generar una disminución en los recién nacidos de término o prematuros y disminución o aumento en niños de cualquier edad con condición de enfermos. Esto quiere decir en la vía digestiva y en la vía intramuscular. En la digestiva vamos a tener varios aspectos que se van a ver alterados. El primero de ellos, secreción de ácido gástrico. La secreción de ácido gástrico va a poder generar una alteración tanto a la alza del medicamento o de su biodisponibilidad como a la baja de este. ¿Por qué? Se entiende que en los niños hay una disminución en la secreción de ácido gástrico, sobre todo porque tardan en poder generar el ácido gástrico. Entonces, cuando hay una disminución del ácido gástrico, va a haber un aumento de la biodisponibilidad de los fármacos sensibles al ácido, los cuales el principal sería la penicilina. Entonces, en caso de que un paciente pediátrico se le administre penicilina y no haya generado suficiente ácido gástrico,
puede haber un aumento de la penicilina disponible en el organismo. Asimismo, la reducción de la misma, del ácido gástrico, puede generar el problema para la absorción del fenobarbital, que es dentro de este caso un ácido débil. Ahora, la formación de ácidos biliares también tiene que ver mucho en esto, ya que la disminución de las sales biliares reducirá la biodisponibilidad de fármacos, en específico lipófilos, como puede ser el caso del diazepam. El tiempo de vaciamiento gástrico y la motilidad intestinal se van a ver alterados, sobre todo en pacientes que tienen patologías específicas, como puede ser eso es en longitud. El aumento de tiempo necesario para alcanzar concentraciones terapéuticas con administración de fármacos vía enteral a menos de 3 meses. Y ahora sí, la longitud y superficie absortiva efectiva del intestino, es lo que les comentaba de las patologías específicas, como puede ser atresia intestinal congénita o resección quirúrgica de intestino, o con sondas de alimentación yeyunales, los cuales pueden generar un defecto absortivo. Y por último, la flora microbiana. Cuando hay una disminución en la flora microbiana, podemos hacer que los medicamentos no sean metabolizados como se deben, porque en el adulto nosotros tenemos una flora microbiana funcional, la cual nos ayuda a degradar tanto alimentos como medicamentos que consumimos constantemente. En el caso de los niños, esta puede no ser madura y puede no generar el efecto que teníamos nosotros estando adultos. Entonces es también una consideración a tomar en cuenta. Y bien, en el caso de fármacos inyectables, tenemos que tomar en cuenta que los fármacos hidrosolubles van a ser los de primera elección en caso de tener que dar un medicamento inyectable. Obviamente los medicamentos inyectables no se prefieren mucho en los niños por causar dolor, estrés, y pues obviamente el no querer inyectarse. Sin embargo, si tenemos que, porque no hay una manera de darle medicamentos vía oral o no se puede disponer de otra vía, se puede utilizar fármacos hidrosolubles en el caso de que sean inyectables, para evitar precipitación en el sitio de inyección. Ahora, estos medicamentos van a ser prestos para poder generar alguna alteración en su absorción, la cual va a ser la variabilidad de las características químicas. Obviamente ningún medicamento va a ser igual a otro en cuanto al tipo de absorción, y las diferencias de absorción por sitio de inyección. Tenemos que en los niños va a haber una mayor absorción del medicamento por el estrato córneo tan delgado que tienen, además de que el cociente superficie corporal peso es mayor que en niños mayores y adultos. Entonces la administración de este medicamento va a elevar su biodisponibilidad y esto va a generar un efecto más intenso. Ahora, las alteraciones cutáneas también van a tomar parte en este tipo de alteraciones en la farmacocinética, porque en caso de abrasiones, quemaduras o eczema, va a haber un aumento en la absorción en niños de cualquier edad. También vamos a tomar en cuenta la variabilidad de la masa muscular en niños, la enfermedad, sobre todo por el compromiso circulatorio, que puede generar o no una adecuada biodisponibilidad del fármaco que se le está administrando, la variabilidad en profundidad de la inyección. Si es demasiado profunda o superficial, este medicamento puede que no sea lipófilo, y entonces si se deja en la capa grasa no puede absorberse de adecuada manera. Ahora, la distribución. Tenemos que el volumen modificado por edad con relación a modificación en su composición corporal y la unión a proteínas plasmáticas nos va a dar una alteración en su administración, en su absorción, Entonces, en los niños menores va a haber una dosis más alta, necesitamos de una dosis más alta de fármacos hidrosolubles por mayor porcentaje de peso corporal correspondiente a agua. Sin embargo, cuando estos niños van creciendo, este porcentaje de agua va disminuyendo. Entonces vamos a necesitar dosis más bajas del fármaco para evitar la toxicidad por consecuencia de este mismo, por las alteraciones de la superficie corporal. Y
La unión a proteínas se va a ver alterada también en los niños, ya que los recién nacidos tienen una disminución de proteínas, por lo que se limita la distribución del fármaco libre, es decir, no se va a poder unir el medicamento a las proteínas y no se va a poder distribuir por todo el cuerpo. Entonces, las cifras se van a acercar de las proteínas alrededor de los 10 a 12 meses a las de un adulto. Entonces, a partir del año podemos empezar a dar medicamentos de esta capacidad eh, sin ningún problema en que haya alguna alteración en su distribución del fármaco. Y bueno, el metabolismo vamos a tener dos fases, que es la fase 1 de oxidación o oxidorreducción y la fase 2 que es de hidroxilación y conjugación, el cual en la primera fase se va a ver reducido en niños recién nacidos con aumento progresivo hasta los 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Primero se va a ver disminuido el metabolismo hepático de los medicamentos hasta los 6 meses. Después de los 6 meses va a empezar a haber un incremento de este metabolismo hepático, incluso mayor que el de los adultos. Ya después de que empieza la adolescencia, va a empezar a generar tasas adultas, es decir, el metabolismo hepático se va a normalizar a lo que un adulto normal puede generar. Entonces, si tenemos en cuenta esto, el metabolismo hepático puede hacer disfuncionar la terapia farmacoterapéutica que teníamos instaurado en el paciente desde un inicio. Ahora, hay algunos medicamentos que no necesitan tanto un metabolismo hepático y por ende se puede llegar a su nivel de biodisponibilidad igual al de un adulto, como puede ser la fenitoína o barbitúricos, los cuales a partir de la segunda a cuarta semanas del nacimiento pueden alcanzar ese nivel. Ahora, por parte del metabolismo de la fase 2, va a variar considerablemente el sustrato, es decir, la maduración de enzimas para conjugación de la bilirrubina y el paracetamol siempre va a ser tardía al principio. Sin embargo, con el paso del tiempo se va a poder ir acomodando este metabolismo, y la maduración de las enzimas responsables de la conjugación de la morfina siempre van a ser maduras incluso desde el nacimiento e incluso en los pacientes pretérmino. Entonces este medicamento sí se tiene que tomar en cuenta como si fuera dosis de adulto. Ahora, la eliminación también se va a ver alterada, ya que esta va a depender completamente del riñón. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, que el paciente no tenga alguna patología estructural renal, como para empezar a darle algún medicamento que tenga un metabolismo y eliminación renal. La eliminación fundamental por bilis y riñones va a depender obviamente de la unión a proteínas plasmáticas, es decir, qué tanto se pueden transportar a través de la sangre para llegar hasta el riñón, flujo sanguíneo renal, la tasa de filtrado glomerular va a ser muy importante, y la secreción tubular. La modificación de estos factores en los primeros 2 años de vida va a ser por medio del flujo renal bajo al nacimiento y por qué tan rápido puede alcanzar los niveles de un adulto. Al principio, el flujo renal bajo al nacimiento va a ser de 12 mililitros por minuto, con una tasa de alrededor de entre 2 a 4 mililitros por minuto, que va a llegar a cuadruplicarse hasta el segundo o tercer día de vida. Va a haber un aumento exponencial de esta función, sin embargo vamos a necesitar que en estos primeros días no se utilicen este tipo de medicamentos, los cuales van a alcanzar tasas de adulto al llegar al año de edad alrededor. Y bueno, eso fue por parte de los niños. En cambio, los ancianos van a ver también una alteración en su distribución de líquidos, por lo cual en esto se va a ver un aumento de las grasas en comparación con los líquidos que contaban cuando eran más jóvenes. En el campo de la absorción, la disminución de la superficie del intestino delgado va a ser un paso muy importante para que el fármaco no se absorba adecuadamente. Entonces, también el enlentecimiento del vaciado gástrico, el aumento del pH gástrico es como un sistema buffer de estos dos, porque el aumento del pH gástrico puede hacer que algunos otros medicamentos se absorban mucho más rápido.
Sin embargo, esto es debido sobre todo a las patologías de base, como puede ser la gastritis crónica. Y bien, a pesar de los cambios en absorción de fármacos, no se van a producir consecuencias clínicas que nos puedan ver alterados en la calidad de vida del paciente. Un ejemplo de estos es el carbonato de calcio, el cual se necesita un entorno ácido para que se pueda absorber adecuadamente. Es muy común en los pacientes de la tercera edad que se incluyan medicamentos inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol, con lo cual va a disminuir la absorción de este medicamento, así como en la gastritis crónica, que va a aumentar el pH gástrico, por lo cual va a aumentar la biodisponibilidad del carbonato de calcio. Y bien, como les mencionaba, va a haber una alteración de la distribución de los medicamentos en los pacientes de edad avanzada porque hay una disminución del agua corporal total. Esto aunado a un aumento de grasa corporal, aumentando el volumen de distribución de fármacos lipofílicos, como es el caso del diazepam, y poder prolongar la vida media de eliminación. Y bien, ahora por parte del metabolismo hepático, vamos a tener que va a haber una disminución de la depuración de entre el 30 y el 40% a razón de cuando eran más jóvenes. Sin embargo, en teoría se debería de disminuir alrededor de 1% del metabolismo hepático por año después de los 40 años. Sin embargo, esto no va a haber mermado la capacidad hepática de metabolización tanto como si fuera una patología estructural hepática. Y lo que se va a ver es una prolongación de la depuración hepática de de medicamentos, metabolizados en reacciones de fase 1, y no se va a ver alterada en nada en absoluto la depuración de fármacos en fase 2. Y bien, por último, la eliminación renal va a tener también una alteración en los pacientes ancianos, en la cual la disminución de la eliminación renal de medicamentos se va a ver después de los 40 años, ya que a partir de esta va a haber una disminución de la tasa de filtrado glomerular a razón de 8 mililitros por minuto por superficie corporal cada 10 años. Entonces, esto siempre va a ser diferente de un paciente a otro. Algunos pacientes van a tener alguna alteración crónica renal, como es el caso de los pacientes diabéticos que generan nefropatía diabética, en el cual va a haber como tal, una patología renal que va a disminuir la función. Entonces eso ya va a ser muy por aparte. En pacientes ancianos que no tienen patología renal, solamente se va a ver mermada 8 mililitros por minuto por superficie corporal cada 10 años. Cada 10 años. Y bueno, la reducción de la función tubular con la edad es paralela al descenso de la función glomerular. Como tenemos aquí, los estadios de la enfermedad renal crónica van a ser dependientes de qué tanta creatinina se está depurando. Si el paciente tiene una estructura renal adecuada porque no ha tenido ninguna enfermedad crónica que pueda alterar los riñones, entonces los medicamentos no van a tener ningún problema en poderse metabolizar y sobre todo excretar de manera adecuada. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.